Hola, hola Sara, gracias por recibirnos en tu visita de estudio. Gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí hablando de mi trabajo. Sí, cuando quieras contarnos, mostrarnos tu estudio o alguna presentación. Sí, lo voy a compartir aquí en video Sí, y sí. no sé si, ¿cómo lo puedo hacer para que, full screen? ¿Lo ves completo No, o se lo ves ve chiquito? pequeño. Yo lo puse, le puse en pin video. ¿Te afecta a ti o lo sigues viendo chiquito? Pues lo veo con la barra lateral del lado izquierdo, pero sí es así. Ah, no sé si afecte cómo se vaya a grabar. Bueno, entonces mejor te voy a compartir. Ok, ¿Ya se ve la pantalla? ahora sí se ve. Bueno, pues antes de empezar a contar, quería hablar de algunas de mis referencias, pero también como hablar del estudio de visita virtual, como que me viene muy bien ese concepto porque justo me estaba dando cuenta de que mi estudio pues es la computadora. Sí tengo como cosas físicas, que también acá tengo algunas cosas que enseñar, pero pues me di cuenta que en realidad es mi compu y trabajo ahí casi todo el tiempo. Entonces se me hizo como, Ad hoc. ajá, ad hoc. Y quería hablar un poquito de mis referencias. La verdad es que es difícil siempre como anotar solamente unas pocas referencias, pero acá tengo como las que han estado circulando mucho últimamente en estas piezas que he trabajado en los últimos meses. Ujú. Este es un texto de Willem Flusser que se llama Does Writing Have a Future? Y es una de las cosas como que más me inspira, que más tengo así como girando en la cabeza porque habla de los gestos de escritura como aquello que forma la escritura, que crea la escritura. Entonces, no es el contenido en sí, sino la forma en la que le das forma a ese contenido. Acá está hablando de inscripciones, habla de diferentes tipos de textos que no necesariamente vienen de libros, pero puede ser mecanismos textuales como las inscripciones, como las notas al pie de página, la escritura digital. Y acá en inscripciones habla de empezar ¿cómo se dice? A excavar el texto sobre una piedra o sobre un pedazo de cerámica. Y habla de eso como aquello, como un gesto que quiere encontrarse con, con la libertad, ¿no? Porque está rompiendo la materia, está como perforando algo que parece sólido, entonces el escribir en este formato es buscar la libertad de la forma, buscar la libertad de lo que ya está duro. Eh, y bueno, como de todos los mitos que están alrededor de, pues, la arcilla, de cómo se creó el hombre. Y bueno, Willem Flusser siempre lo tengo como muy en la cabeza. Qué lindo, no lo conocía este texto, pero lo voy a revisar. Y solo un poquito para poner en contexto tu trabajo, pues sí vi que en tu portafolio mencionas que tu práctica artística es un ejercicio de tomarse místicamente la tecnología, ¿no? La tecnología computacional. Entonces, claro, tiene todo el sentido. Sí, claro, para contextualizar, trabajo con la literatura y la literatura digital, el arte digital, electrónico.
y desde una perspectiva de tomarse místicamente la tecnología y la forma, y la escritura como tecnología. Entonces, en contexto aquí están estas Sí, referencias también. Viviana Abenshushan, perdón, este, da unos laboratorios que pues son muy hermosos sobre escritura, que es más allá de la página o del libro, y tomé uno que se llama Desencajadas, que es como sacar la escritura del libro, deslomar el libro, ella le llama quitar el lomo y desordenar todo. E hicimos algunos ejercicios de fichas, y de ahí salió una pieza que igual, bueno, planeaba enseñar primero las referencias, pero igual cabe aquí como hablar de esta pieza que empecé a desarrollar, pues muy influenciada del taller, de cómo darle libertad a escribir un ensayo en fichas, que al final el hipertexto, escribir como a través de la escritura digital, es eso, es escribir en cajas, porque los folders son cajas y eso básicamente es lo que hace a una página, sea lo más complejo el código o lo menos complejo. Entonces se sintió bastante como, sentí muchísima libertad trabajando este ensayo que además escribí, se trata sobre el cuerpo dentro de, o sea, como el cuerpo frente a la tecnología y haber crecido muy dentro del Internet y cómo eso cambió mi perspectiva del cuerpo, tanto pensándolo como una máquina, como algo que se puede perfeccionar y la enfermedad como un virus, lo cual pues no, o sea, quiero retar mucho ese pensamiento que interioricé, pero también por otra parte como algo liberador, porque te puedes poner diferentes avatares y puedes explorar género, sexualidad, todo tipo de cosas a través de como desacuerpar esa experiencia y esa interacción. Y este ensayo, pues es de fichas, pero el texto lo escribe un plotter robotizado, entonces tampoco está mi cuerpo ahí, sino a través de un brazo robotizado. sí. Bueno, También me acuerdo mucho que citaste que esa sensación de estar jugando Sims y estar cansada, ¿no? Físicamente con tu cuerpo acá, pero mentalmente seguir ahí entusiasmada con eso, ¿no? Entonces ese desdoblamiento del cuerpo me parece muy bello, llevado también en esas fichas, como toda esta construcción que haces de las fichas y del hipertexto, ¿no? ajá, es justo eso, como la vulnerabilidad del cuerpo, como que por un momento te imaginas y sientes que desaparece. Y sobre todo como si tienes una experiencia, bueno, por mi parte, experiencia como de tener miedo por tener un cuerpo que se ve como de mujer y entonces, por ejemplo, no poder caminar en la noche sin miedo. Y en los Sims puedo caminar en la noche o en Second Life puedo caminar en la noche. Sí. Ese tipo de cosas. Este, y bueno, aquí también traje como los prototipos de las cajitas. Este fue el primero. Quizás si dejamos de compartir la pantalla para que se vea grande, estaría Ah, sí. Este es de papel. qué lindo. Y ya aquí están las cajas Mm. en donde van las tarjetitas. Y aquí también está la grande a color. Y ya aquí. Y en esta pieza tenían que sacar, podían tomar una tarjetita y acomodarlo, o cómo funcionaba más o menos activada la pieza. Sí, tenían la mesa para poder sentarse y combinar y leer las tarjetas. Habían unas chiquitas que tenían órganos escritos ahí como, perdón, no órganos, funciones orgánicas como llorar, dormir, escupir, cosas que un avatar no puede hacer, como digerir, o que quizás solamente como no está programado
para simular la digestión. Entonces, como todas esas cosas que me provocaban mucha extrañeza al interactuar con avatares. Y podían leer las fichas, combinarlas y estar ahí como leyendo el ensayo. Súper. Bueno, y aquí este fue el de Viviana Ben-Shushan, otra referencia con la que he estado como muy impresionada últimamente es de esta artista tailandesa que se llama Tiri Kananuruk. Es performance y invitó a una poeta a leer un poema y unos músicos a hacer improvisación en vivo, y mientras la poeta iba leyendo su poema se iba escribiendo en pantalla y la música se iba como codificando en símbolos. Una de las cosas como que más me gustan de pues de toda esta como escritura digital es poder jugar con los símbolos como una escritura más, como también darle esa parte visual, pero también por otra parte porque el mecanismo como de que salga el texto como lo vemos digitalmente es una simulación que viene a partir del protocolo de las máquinas de escribir, como esta cosa de que se escriba en una sola línea y luego le des como a un lado y se escribe en la siguiente línea. Ese tipo de protocolo que para nosotros es como muy natural, muy normal escribir y verlo así, es como toda una cosa, programarlo. Sí, claro, Entonces, me imagino que es como la escritura de dos textos, ¿no? Aunque es un solo texto visualmente que va a salir el resultado, el escritura de código no es al mismo tiempo lo que se ve, sí, el resultado, ¿no? justo eso es la escritura de dos textos. Y eso me parece muy impresionante, justo como, pues escribir en papel es lo que ves y escribir digitalmente es lo que tú dices, me encantó eso, es la escritura de dos textos, Desdoblamiento. este, el desdoblamiento. Y bueno, ya como la última referencia es este poema de Gary Hill. Creo que no se va a escuchar audio, pero es la parte que quiero mostrar también es lo visual. Esto lo hizo en los 80s y es una combinación de código y video, edición de video. O sea, hizo el código Eso y es código. ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo el No, código? no tengo ni idea. Todavía sigo tratando de entender porque, pues, obviamente son diferentes los lenguajes. Me he interesado mucho en investigar cómo hacían poesía electrónica en los 80s y también como justo hablé con un editor de una de las primeras revistas electrónicas que venían en un disquete y me dijo que programaban sus poemas en Apple Basic y bueno, todo el código tiene que ver con cómo se guardan datos, ¿no? Cómo se guarda la información. Pero en este caso, como tenían que programar por línea, no sé, una cosa como súper compleja Seguros. y nadie como los leía, nadie entendía qué pasaba. Entonces me dijo que cargaban su Apple Basic y lo llevaban a presentaciones, conferencias Ay, qué y lindo. las tenían ahí. Pero pues también como me hace pensar en cómo la poesía electrónica siempre ha sido como muy difícil de mostrar, de explicar, de no, como que no sabes a dónde llevarla, porque no, o sea, sí, como no tiene un lugar, no ha tenido un lugar históricamente, entonces como que bueno, yo por eso me fui más hacia el arte, porque pues en la literatura sigue habiendo mucha como búsqueda en el libro como objeto. Claro. Y
pues sí, es como una cosa de enunciarse que me gusta mucho, que siempre es como de, ¿cómo hiciste eso? ¿Quién sabe? Sí, que al final, pues para quienes no sabemos mucho como de ese tipo de lenguaje de programación, vemos el resultado, ¿no? Como lo que sería el objeto, pero no es un objeto matérico. Pero todo el proceso de producción, en cambio, pues siento mucho más rico y elaborado que un objeto en sí mismo, ¿no? Porque puede ser una proyección, un video y esa es la percepción, pero en realidad hay toda una construcción mucho más compleja, como lo que decías, para hacer poesía digital, ¿no? Y otro Ujú. lenguaje, completamente. Justo, y otros muchos lenguajes, porque siempre que quieres hacer otra cosa tienes que aprender otro lenguaje. Aunque sean diferentes, digo, aunque sean muy parecidos, pues siempre estás como acomodándote a cosas nuevas que quizás no entiendas. Entonces, bueno, para mí, por lo menos ha sido así de, bueno, no entiendo la mitad de lo que estoy haciendo, pero a ver qué pasa. Y A es ver, muy divertido. qué divertido. Y bueno, entonces también creo que a partir de eso puedo hablar de estos poemas post concretos, que son, pues sí, es la poesía concreta, la poesía neoconcreta es una gran referencia para mí, que consiste en utilizar la poesía también como una unidad de composición en el arte visual. Y estos poemas post concretos los empecé a trabajar con este, por ejemplo, y este, en una clase en la Escuela de la Computación Poética, una escuela que está en Nueva York y que pues da clases sobre computación poética, de la aproximación poética a la tecnología y a la ciencia en general. Y esto fue un remix, no, este no es el que les quería enseñar. Acá, acá Ok. quería enseñar más como las entrañas de Ujú, este poema. Esta es una variación, ok. pero justo aquí está el desdoblamiento, como tú lo mencionas, de cómo se puede jugar con el texto. Y para mí, cuando empecé a hacer esto, me sentía como muy fascinada de poder ver estas palabras moviéndose así y, y ver cómo cambiaba la interpretación del poema. Y también porque le da una tridimensionalidad que igual se puede explotar o se puede pues remover, pero es casi que escribiendo unas 3 frases más ya tienes un cambio de sentido completamente del poema, del texto, de la palabra, de la letra. Entonces resalta muchísimo la forma de la escritura en sí, del texto en sí. Me encanta me encanta ver las entrañas. Es lo que decíamos, como hay parte del texto. No, este no es este. Y quería enseñar también este. Este es un poema de un poeta japonés que se llama Shigeru Matsui. Me empezó a mandar sus poemas, él hace poemas todos los días Mm. y me manda algunos y dije, a ver qué pasa, como pues obviamente no entiendo lo que dice, no hablo japonés, entonces dije, ok, voy a aprovechar con la idea de que, bueno, claro, lo busco en Google Translate y todo, pero en sí la carece ya de un significado para mí porque no lo puedo entender, entonces a ver cómo eso cambia en la interpretación del juego frente al texto, porque al final también jugar con el código es tener una aproximación de juego también hacia el texto y después como decir, a ver qué pasa. Como a mí me encanta darle clic por primera vez a play o a run o lo que sea y ver pues cómo se transformó el texto. Como Sí, muchas veces no sé exactamente qué estoy haciendo. eso te iba a preguntar si, cómo es un poco esa producción del ritmo y del movimiento, ¿no? Animada más bien del texto, si la vas viendo intuitivamente, no sé, cuéntame un poquito de cómo lo estructuras.
A veces sí tengo una idea de cómo quiero que se vea o cómo quiero que se mueva, pero muchas veces es muy intuitivo. Por ejemplo, aquí en P5 es es una librería que funciona en loop. Entonces, tiene marcos y entonces o sea, tiene ciertos marcos y todo el tiempo va apareciendo uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Entonces, también a través del trabajo con el código, es como también relacionarte con el tiempo de una manera diferente con cada lenguaje. Y eso es lo que pues no pasa cuando estás escribiendo en papel o en Word, digamos, como no tienes que pensar cuánto tiempo va a estar el carácter o la letra o la palabra en pantalla y qué le va a pasar si pasan 30 segundos. Entonces, como sí es intuitivo y también es ver como de si cambio esta forma si cambio esta parte, estos números que representan el tiempo, ¿cómo va a cambiar el poema? O cómo va a cambiar la forma. Hay ciertas cosas que pues sí, como parámetros que más o menos no son muy, que no hay que mover mucho, digamos como, ok, tengo que ponerlo en el centro, se tiene que poder leer tal vez o no, como ese tipo de parámetros súper flexibles y ya después voy buscando pues qué tipo de funciones le sirven al poema o hacia dónde lo quiero llevar, pero sí es muy intuitivo. Sí. Qué lindo también que se ve atravesado por el tiempo todo el tiempo, ¿no? O sea, como que no estás hablando de tiempo, pero hay un tiempo evidentemente ahí siguiendo la narrativa, lo que sea que se esté desplegando, ¿no? Qué interesante también. Sí, a mí me pareció lo más difícil cuando empecé a trabajar, porque yo simplemente asumía que naturalmente se iba a desplegar en el tiempo, que no tenía que ponerle como, no, pues dura 5 segundos de esta manera, en este estado, y luego dura 5 segundos así. Entonces empezar a relacionarse así con el tiempo fue muy, muy interesante. Mm, qué lindo. Y finalmente entonces también quisiera hablar de este performance que no se llama ensayo de un cuerpo antes, ¿no? Este performance, que hice el sábado, también, bueno, sí, o sea, como que se sintió muy natural. Fue un performance eh, de como interconectado desde aquí de Querétaro hacia Nueva York. En Nueva York estaba audiencia en vivo y también estuvo audiencia virtual. Fue una colaboración con la artista Fereste Tusi. Ella trabaja con el aceite como ancestro, trata de buscar como un linaje en el aceite y yo había hecho un cuento interactivo que te pedía como escribir ciertas cosas o escribir teclas para seguir contando la historia. Y aquí lo remixeamos y ella me pasó una historia sobre un altar hecho por un huachicolero en Morelos que tenía como varias cosas, este, varios elementos y fue como, ok, ¿cómo le podemos hacer para armar este performance que siga utilizando como el texto como centro y que además también pues hable de esta relación con el aceite como un ancestro común y como, sí, como que hable sobre el aceite, sobre este altar, había una figura de la Santa Muerte, había Coca-Cola, había una figurita de un hombre lobo. Ujú, Y el cuento lo manejamos a través de un celular. eh, Programamos un como controlcito para que se pudiéramos ir picando números y la historia fuera como desarrollándose. También pusimos audio y estaba mi cámara abierta. Yo estaba
arrancando estas flores, aquí está el setup desde mi casa, arrancando unas flores rojas y en el molcajete ponía aceite y las apachurraba. Y en Nueva York, Fereste estaba también proyectando con su cámara un altar que estaba poniendo con flores rojas. También, aquí está el altar. Y pues esto fue, como nunca había hecho un performance virtual, disfruté muchísimo poder, pues, ajá, como poner una cámara y tener como el celular como control, poder jugar con el texto de esa manera y empezar a imaginar diferentes formas en las que se puede jugar con el texto y con las personas. En relación a esto que es jugar con el texto y el tiempo, Ujú. eh, como que me entraron muchas ganas de, desde siempre como mi deseo de involucrarme con la literatura, con la escritura, con el ensayo, desde otra forma que no fuera sentarme a escribir, porque también por eso Willem Flusser ha sido muy como importante para mí. El gesto de escribir nunca me ha gustado. El gesto de sentarme a escribir nunca me ha gustado. Sentarme a leer, bueno, pues antes me gustaba, pero ahora que trabajo todo el día en la compu, ya no quiero estar sentada leyendo, Claro, sí. pero quiero leer y quiero sentir el texto y quiero verlo y quiero, me encantan las palabras, me encantan las letras. Entonces, toda como mi exploración ha sido querer seguir vinculándome con el texto, con la literatura, con las palabras, con las letras, desde una forma que no sea el gesto de escribir que conocí, que es sentarme a escribir y en la compu. Entonces, por eso, como ahora que he estado empezando a trabajar ya con el celular como una extensión tal vez de, o sea, escribes con picándole botoncitos al celular, se ve en pantalla y quizás incluso se pueden poner pantallas en otro lado, o sea, que la escritura ya sea una cosa como de otras personas involucradas, del espacio en sí que rodea, todo eso me fascina, todo eso me emociona mucho. Sí, completamente expandida, ¿no? Siento que ya es llevarlo a, pues no sé si otros medios, pero sí en diferentes tiempos, momentos, espacialidades, ¿no? Eso está muy padre, muy chido. Qué lindo Sí, este performance. Me encanta el altar. gracias. Y me dio mucho miedo ya, poner como una estatuilla de, de la Santa Muerte, porque, pero, pero pues sí, Qué me bien. gustan mucho los objetos. No sé si tenemos un poquito más de tiempo, pero pues yo podría seguir aquí, pero creo que si quieres mostrarnos algo un poquito súper breve o vamos cerrando también. Ah, Ay, puedo enseñar súper breve esta pieza, ok. em, que es Ectoplasma. Esto estuvo en la Galería Municipal aquí en Querétaro y consistía en esta tela que ven aquí, está bordada por una amiga y su mamá. Son palabras que me dijo mi mamá sobre su mamá, entonces es una pieza muy en relaciones con las madres, relaciones maternales. Hay un poema en medio de mi abuela, la madre de mi madre, que mi mamá no ha querido leer, no lo ha querido escuchar. Entonces yo le quería poner un poema suyo y cuando hablé con mi mamá le dije como de, oye, te, como te costaría trabajo que estuviera un poema de mi abuela ahí, me dijo que sí. Y entonces lo que hice fue con un sensor de movimiento, está ahí el poema, cuando las personas se acercan a leerlo se empieza a llenar la pantalla de verde y ya no se puede leer el poema. Wow. Qué fuerte todo, fuerte también esas relaciones maternales, ¿no? Como determinan cierta cercanía con, pues sí, con la familia, todo eso. Pero qué lindo quedó este montaje también y que haya esa sensibilidad de respeto también a tu mamá que no quiere percibir este poema
y que al final también está es muy evidente en la pieza, ¿no? Como lo cubre este halo verde de luz. Pues muy lindo. Muchas gracias, Sara, por recibirnos. Creo que tenemos que cortar acá, pero pues nada, muy emocionada de seguir platicando. Gracias, Adriana.